¿Qué vamos a ver? Dentro de los 4 módulos que tenemos está este módulo uno de biodiversidad. ¿De qué es lo que nos va a estar hablando? Y creo yo que estamos en un muy buen momento para entender la interrelación que tenemos todas las especies que estamos viviendo en este planeta. El ser humano es una más de estas especies y lamentablemente estamos afectando negativamente a muchas otras especies. El problema, pues se observa en nuestro día a día. No sé si lo habrán visto, pero quiero reforzarlo. Muchos de los problemas que estamos teniendo con el COVID-19 ahora van a mantenerse en el tiempo y sobre todo van a aumentar la probabilidad de encontrarnos con nuevas epidemias globales debido a la manera en que nos relacionamos con el resto de la biodiversidad. Nuestra relación con la biodiversidad es muy mala, todavía sigue siendo del siglo XIV y no podemos seguir así. ¿Por qué? Porque estamos todos conectados. Por lo tanto, lo que les pase a las especies nos va a terminar pasando a nosotros. Así que tenemos que reflexionar al respecto. Somos uno más de esta biodiversidad. Les quiero mostrar ahora mismo la importancia de la ciencia ciudadana respecto al estudio de la biodiversidad. Y el ejemplo que les traigo es uno de los primeros ejemplos de impacto de la ciencia ciudadana sobre datos reales, sobre información generada. Este ejemplo, este proyecto, viene de un programa de registro de nidos que ocurre en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo atrás. En Estados Unidos, al comienzo de los años 1400, 1500 o más adelante, en el siglo XVI, XVII, en Estados Unidos se practicaba la recolecta de los nidos para comerse los huevos. Con el tiempo, por supuesto, se dieron cuenta que esto no era normal, la gente empezó a tener una cierta aproximación hacia la naturaleza un poco diferente y empezaron simplemente a contar los nidos, a vigilar los nidos. ¿Sí? En Estados Unidos, al igual que en otros lugares, pues las casas tienen patio y en este patio tienes árboles y hay aves que nidifican. Por lo tanto, se generó un proyecto de ciencia ciudadana, perdón, que se llamaba el esquema de registros de nidificación, en el cual las personas contaban, anotaban, apuntaban el primer día en que las aves ponían los huevos. Luego se contaba el número de huevos. ¿Cuántos huevos llegan a término? ¿Cuántos pollos salen? En fin. ¿Cuántos registros se generaron? Pues aquí lo pueden ver. Se han llegado a generar más de 1.600 millones de registros de nidos. Eso es muchísimo. Hay una persona, Humphrey Crick, que está ahí en la pantalla, que fue el responsable de analizar estos datos, porque estos datos, claro, durante muchísimo tiempo generaron esa enorme cantidad de registros, pero dijeron, bueno, hay que darle una vuelta y ver para qué sirven estos datos. Es así como en el año 1997, lo que hizo este investigador fue, si observan ese gráfico que está abajo a la izquierda, tenemos en el eje vertical unos días, un número de días. ¿Esos días qué son? Representan el día en que por primera vez se pone un huevo. ¿Sí? Eso es la fecha de puesta de la nidada. Si ustedes ven, tenemos para 3 especies, A, B, C, que son estas 3 aves que tenemos aquí a la derecha, la fecha en que por primera vez se pone el huevo, la fecha de postura. ¿Qué ha sucedido a través del tiempo? Resulta que a través del tiempo este hombre descubrió, solo gracias a las observaciones de las personas, que esta fecha se ha venido reduciendo. Es decir, que las especies, las 3 especies, cada vez ponen el huevo antes. ¿Por qué creen ustedes que las aves están acelerando sus posturas? Yo creo que ya tienen la respuesta. La respuesta es el cambio climático. Esto que ustedes observan se publicó en una revista que dentro de las áreas científicas de la biodiversidad es la más importante, la revista Nature, en el año 1997, y es la primera evidencia del efecto del cambio climático en la biodiversidad. Y ocurrió, como les digo, gracias a la ciencia ciudadana, es decir, a la colaboración, a la participación de decenas, de cientos, de miles de personas simplemente registrando un evento. Por lo tanto, ya pueden ver lo importante que es esta participación. En España tenemos otro ejemplo. En este caso es un ejemplo, vamos a decir, más de las ciudades. En las ciudades existe, como todos sabrán, el gorrión común. Es más, su nombre aboca a que es una especie muy común de ser encontrada. Por eso gorrión común. Pues resulta que la Sociedad Española de Ornitología, en conjunto con BirdLife Internacional, llevan a cabo proyectos de ciencia ciudadana. ¿Y qué es lo que han encontrado? Desafortunadamente han encontrado una tendencia negativa en la población de gorriones. Si ustedes ven en esta gráfica, en el eje Y, ¿vale? En el eje vertical, no tienen un número, tienen
un número que es relativo a un cambio. ¿Sí? Eso se llama anomalía. Ahí hay un diferencial de población. ¿Y qué es lo que se observa? Que independiente de que hayan fluctuaciones, que es la línea naranja, existe una tendencia significativa de descenso. En España se ha perdido casi el 25% de la población de gorriones. Y eso no está bien. No está bien porque lo que le sucede a los gorriones, por algo le está sucediendo a los gorriones. Y si le sucede a ellos, le sucede al resto. Y el resto también somos nosotros. Por lo tanto, además de hablar de esta emergencia climática, quizás deberíamos de hablar de la emergencia humana. Y ahora mismo lo estamos viendo con esta pandemia que estamos viviendo. Volviendo a la ciencia ciudadana, aquí tenemos un ejemplo ahora de cómo el esfuerzo de muchas personas desinteresada, colaborativa, permite establecer cambios, patrones en el tiempo. ¿Qué pasa en el espacio? Aquí tenemos otro ejemplo para comparar esta importancia de la ciencia ciudadana. Aquí tenemos un trabajo, parte de la tesis doctoral de Eneco Arrondo, publicado en el año 2017, donde se muestra la distribución de dos buitres, el buitre leonado y el buitre negro, en el suroeste de la península ibérica. ¿Ven los puntitos? En el gráfico del buitre leonado están en un color rojo y en el buitre negro un color verde. Pues estos puntos se obtienen a través de capturar un animal o recuperarlo, pero teniendo el animal en las manos se le instala un transmisor y se le hace un teleseguimiento. Por lo tanto, ya comprenderán que estos datos son muy valiosos, no solo valiosos por la información que entregan, sino que valiosos porque cuesta mucho dinero generarlo. ¿Qué sucede? Si ahora utilizamos las observaciones que provienen de la participación ciudadana, de gente que le gusta salir a observar aves, ¿sí? Los ornitólogos, aficionados, observadores de aves, fotógrafos, y comparamos esta distribución de puntos, fijaros bien en las manchas que se generan, que son como densidad de observaciones. ¿Qué pasa si las comparamos con las que provienen de ciencia ciudadana? En este caso del portal que nosotros estamos utilizando, que es del proyecto observation.org. Vemos que las estructuras son más o menos similares. Estos datos de aquí son datos colaborativos, datos de las personas. Por lo tanto, si nosotros hacemos la ciencia ciudadana, la hacemos bien, la hacemos participativa, la hacemos con cierta preparación como estos talleres, vamos a generar información que es tanto o igual o más importante que la de la ciencia tradicional, por el alcance que posee. Respecto a la ciencia ciudadana ahora aplicada a la biodiversidad de ríos, ¿qué podemos encontrar? Existe una infinidad de proyectos. Generaremos alguna actividad para resumir toda la información que existe respecto de la ciencia ciudadana aplicada a la biodiversidad de los ríos. Sin embargo, me gustaría rescatar algunas propuestas que son, vamos a decir, grandes, son a nivel europeo, a nivel mundial. Y en este caso tenemos, por ejemplo, de la IUCN, del Freshwater Fish Specialist Group, es un grupo especialista en peces de agua dulce, así como la plataforma paneuropea de Earthwatch, en lo que ellos realizan una actividad que se llama BioBlitz. BioBlitz es una manera especial o una manera particular de hacer ciencia ciudadana. Tú dentro de un BioBlitz utilizas herramientas de ciencia ciudadana, pero te concentras en un área, en particular en un tiempo, y barres con toda la información que existe. Recabas todo lo que hay, todo, hay mucho detalle. Eso es un BioBlitz. Entonces son campañas, vamos a decir, específicas de ciencia ciudadana. Son muy interesantes porque han generado mucho conocimiento que no se tenía. ¿Por qué? Porque podemos divagar mucho al respecto, pero la ciencia tradicional tiene una escasez de financiamiento, no somos muchos los científicos que existen y cuando mucha gente con las herramientas adecuadas, con la preparación adecuada, realizan estas observaciones, la información que se genera es potentísima. Estos son los BioBlitz. Como les digo, normalmente están asociados a generar información respecto del río como tal.